Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Continuando con nuestro estudio acerca de la sexta trompeta, en el resumen que venimos haciendo de los eventos de la actualidad que nos enfocan a pensar de manera cierta a que ya la quinta trompeta ha sonado y que estamos en los primeros estertores, los primeros sonidos de la sexta trompeta, para establecer no solamente más a futuro, quién es el antimachía o quién es el anticristo, el falso profeta, qué características debe cumplir, por lo menos, si no damos en detalle una determinante con nombres, apellidos o con instituciones o lo que sea, podremos ver que tiene unas características y que esas características han sido previas, o sea, aparecen porque han sido previamente preparadas. Y estamos en la etapa de mirar los preparativos que la humanidad está haciendo para recibir de manera con brazos abiertos al anticristo, su pensamiento, su doctrina, su autoridad y desde luego su gobierno sobre la faz de la tierra. Estábamos viendo por qué la humanidad no se levanta contra este falso Cristo, no se levanta con aquel que va contra todos los valores que nos han venido siendo enseñados, por lo menos a la última generación de la que habló el Mesías, cuando dijo que esta generación no pasará sin que todo aquello acontezca, y está hablando de la generación que conoció, o sea, que nació luego de que Israel fue restaurado a Jerusalén. Entonces, veíamos por qué no lo hacen, porque andan en confusión, andan erráticos, porque las mentes de hoy en día no tienen tiempo para reflexión, sino que reciben y reciben información y reciben información, reciben y reciben entretenimiento, y allí se la pasan la vida. Entonces, y sumémosle a esto que la vida el mundo es cada día más exigente en cuanto a la apariencia, que también lo vimos en la trompeta quinta, porque la apariencia reemplaza a nivel global a la esencia, a la persona. Entonces, decíamos que podemos encontrar una explicación de por qué el mundo no lo hace en Isaías 24, 17 al 22. Por favor, Lorena, ¿lo lees? Pánico, olla y trampa contra ti, morador de la tierra. Sucederá, el que escape del pánico caerá en la olla, y el que suba de la olla será preso en la trampa, porque las esclusas de lo alto han sido abiertas, y se estremecen los cimientos de la tierra. Estalla, estalla la tierra, se hace pedazos la tierra, sacudidas bambolea la tierra, vacila, vacila la tierra como un dedo, se balancea como una cabaña, pesa sobre ella su rebeldía, cae y no volverá a levantarse. Entonces está diciéndonos que la explicación es muy sencilla. ¿Cómo llevarán a la humanidad? Como si fuera un carruaje donde a los caballos hay que darles y darles látigo. El primer látigo es el pánico. Cuidado, hace tal cosa, es que si usted hace tal otra, entonces va a tener fruto de tal, o sea, es vivir en medio de afanes, de pánico, de que no hay tiempo para que el hombre se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque los afanes ya lo tienen, las cuentas, lo que le está reclamando el sistema, todo ese tipo de cosas ya lo tienen bajo presión. Pero hay unos que llegan y salen de esa presión. Tengo la calma y resulta ser de que no se dan cuenta que ya están en la olla. O sea, textual, básicamente como lo utilizamos los latinos, en la olla. O sea, lo están presionando de tal manera que él no se ha dado cuenta que simplemente ya está en el caldero. Y hay quienes dicen soportar ese caldero, pero ya han caído en la trampa. La humanidad se la pasa en esa secuencia. Y la trampa es el momento en el cual la persona ya es totalmente inconsciente, no anhela, no busca, no procura lo que las bendiciones del Señor, porque como está tranquilo. Usted dígale a un drogadicto que la droga le hace daño, o dígale que se ve degenerado por causa del bazuco, tal vez, y le va a llevar toda la contraria, porque ya su forma de verse a sí mismo y de ver el mundo es la forma que le han marcado a través de las trampas que el mundo le ha tendido. Vacila como un borracho, pero también dice que se tambalea como una cabaña. Recordemos lo que dice el mismo Señor Jesucristo cuando dice que así se tambalea por el viento, por las olas. ¿Sí? ¿Se tambalea quién? La casa o la cabaña que no ha sido edificada sobre la roca. La roca que es Cristo
la roca que es la palabra de Dios. Ahora, todos estos a nivel global que siguen todas estas corrientes, megatendencias, que siguen la información, que no filtran porque no saben distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, aquí son simplemente imitadores de sus líderes, obedientes borregos, obedientes topos ciegos a lo que sus líderes le están marcando. ¿Y cómo son estos líderes? Miren lo que dice Isaías 5, 8, y vamos a saltarnos también al 11:13 y nos saltaremos luego al 18:24. Quitaremos los espacios intermedios que no tienen mayor, no son relevantes ni relativos al tema que estamos tocando. Entonces, Martica, por favor, Isaías 5, 8, te saltas al 11:13 y luego te saltas al 18:24. Hay de los que añaden casas a casas y juntan campos con campos, hasta que todo lo ocupan y viven ellos solos en medio del país. Hay de los que madrugan en busca de licores y el vino los enardece hasta el crepúsculo. Todo es arpa y salterio, flauta y tamboril, y vino en sus banquetes, pero no consideran lo que Jehová ha hecho, ni miran la obra de sus manos. Y así mi pueblo, sin darse cuenta, marcha al cautiverio. Sus nobles mueren de hambre y el vulgo se abraza de sed. 18. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de bueyes y el pecado con sogas de carretas, que dicen, venga ya, apresúrese su obra para que la veamos. Cúmplase ya el plan del Santo de Israel para que lo comprobamos. El 20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se tienen por sabios y asimismo se consideran prudentes. Hay de los valientes para beber vino y de los aguerridos para mezclar licor. De los que por soborno absuelven al culpable y a los inocentes le quitan su derecho. Porque como la lengua de fuego devora el rastrojo y la paja se consume en la llama, su raíz se pudrirá y sus brotes se desvanecerán como el tamo, porque desecharon la ley de Yahweh Sebaot y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Wow, La raíz. Eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante, porque acá dice, primeramente, que todo se desvanecerá, sus obras, ¿no? Porque desecharon la Torá de Yahweh. Claramente. Y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Es que aquí volvemos a lo mismo. Aquí hay un menosprecio de lo que es espiritualmente valioso. Miren, el hombre busca supuestamente una superación espiritual. ¿Pero para qué lo busca? Supuestamente con un fin que es trascender para que lo material ya no importe tanto. Pero ¿cuál es el fin real? Crear al superhombre que sea realmente un Dios hombre. Ese es el fin. Y para poder hacer lo que tienen que hacer, sencillo, olvídense de la palabra de Dios y olvídense del señorío de Dios. ¿Y cómo hacer para eliminar el señorío de Dios? Retando ese señorío. ¿Y cómo lo retan? Señor, pues cúmplase, venga, aquí estamos. Y empezar a hablar, a obrar y hablar blasfemia y mirar al cielo esperando un rayo que los parta, y como no sucede, de esa manera se burlan. Y como alguna vez yo les decía a ustedes, es que para que haya castigo tiene que haber condena, y para que haya condena tiene que haber sentencia, y para que haya sentencia tiene que haber audiencia, y en esa audiencia tiene que haber juicio. Y a esa audiencia es a la que se aproximan todos aquellos que no hayan reconocido ni obedecido a la palabra del Señor, ni al señorío del Señor de la palabra. Entonces, ¿qué hacen todos estos? No solamente lo retan, sino que además gozan, disfrutan de los placeres que la vida les ofrece, sin mirar a consecuencias o sin mirar a la autoridad de Dios. Asimismo, ¿qué dicen? Dicen que son los mismos que hacen de la luz tinieblas. O sea,
Cuando tú piensas que andas en luz, hombre del mundo, hombre mundano, hombre carnal, cuando piensas que andas en la luz, realmente andas en tinieblas. Porque la han hecho a las tinieblas, la han hecho en luz. Pero además, llaman bien a aquello que está mal y mal a aquello que está bien. Entonces, por eso se burlan de la palabra del Señor porque la llaman mal. Dicen que su consecuencia es mal, que frena el desarrollo de ese superhombre o Dios hombre. ¿Sí? En cambio, aquello que la palabra llama malo, por favor, ¿cómo nos vamos a privar? ¿Cómo nos vamos a privar de la sexualidad a través de la intimidad en sus diversas versiones? ¿Sí? Cuando la palabra del Señor lo llama fornicación, y esa palabra fornicación, entonces ahora le hallan 10.000 explicaciones. Y supuestamente es fornicario aquel que lo hace a ocultas. No, señores. Fornicario es aquel que fuera del matrimonio tiene relaciones íntimas o ve, desea, anhela relaciones íntimas con alguien. Porque el freno viene desde el deseo, no solamente desde la acción. Tiene que frenarse desde el deseo, que ponen lo dulce por amargo. Ahora, pero fíjense cómo inicia. Estos son aquellos que compran casa tras casa, que compran campo tras campo, y no tengo que dar nombres para decir que un cierto personaje en un país del norte, que es la superpotencia mundial, está comprando más del 50% de los terrenos que son productivos en aquella tierra. No tengo tampoco que decirles que más de uno de ellos tiene inversiones en la parte inmobiliaria, donde se cuentan miles de inmuebles al punto de que no tienen ni siquiera memoria de dónde están ubicados todos ellos. Y todos ellos van sumando casa a casa y campo a campo. ¿Con el fin de repartirlo a los pobres? No, olvidémonos de esas intenciones. Con el fin de tener el dominio en la provisión de la tierra y en las necesidades humanas. Esa es la realidad. Eso es lo que dice Isaías. Pero los que siguen a estos grandes líderes los ven como tan privilegiados, que ellos quieren disfrutar de esos privilegios y los siguen a ojos cerrados. Ahora, ¿cómo hacen para formar esto en la mente de la tierra, de los seres que habitan la tierra, de la mayoría de los seres que habitan la tierra? Se dan sus medios. Tienen principalmente dos elementos o dos caminos, dos sendas, la educación y la justicia. Miraremos primero la educación. La educación es la formación mediante la información. Entonces, ellos controlan los medios de comunicación, controlan todo lo que usted ve en su pantalla, pero adicionalmente a esto, y como elemento todavía más valioso, controlan a los que controlan toda la información que nos llega. O sea, ellos son los que autentican qué está bien y qué está mal, qué es verdadero y qué es falso, qué es confiable y qué hay que desechar. Ellos son los que bloquean a los que no están de acuerdo con su mentalidad, pero además de eso, esto es con las grandes masas, pero con los grandes líderes, ellos gobiernan a los que gobiernan. Y los que gobiernan a los fundos pequeños, llamémoslos países, buscan el favor económico de estos líderes. Incluso en búsqueda del favor de esto económico de estos líderes, venden, entregan como garantía a sus gobernados. Porque no les preocupan los gobernados, así como a los líderes no les preocupa la humanidad. A ellos lo único que les afana es la obtención de poder, la obtención de autoridad, la obtención de las comodidades que otorga la economía. Plata. ¿Cómo? Ni siquiera la plata, sino el poder. Pero de la plata lo que les interesa es las comodidades que les da la plata. ¿Sí? Ahora, todos estos... Dime. No, es que cuando ya tienen el dinero, es cuando ya están detrás del poder. Es una correlación, una correlación. Cuando ya tienes dinero, ya van por el poder, porque tienen el dinero. Ajá, eso es cierto. Oí a alguien decir una cosa que decía, al hombre del mundo le afana la fortuna y las faldas. Pero luego descubre que es mejor la fama. Y como consecuencia,
viene la caída. ¿Mm? Pero descubre el hombre, miren, ustedes van a ver muchas historias. Aquí en Colombia, por ejemplo, la historia de Pablo Escobar, un tipo que tenía todo el dinero fruto de sus malos negocios. ¿Y cuál fue el error de este hombre y por qué fue perseguido realmente? Él apoyaba a políticos y él aquí, pues todo el mundo sabía que era el que pagaba todos los sobornos, en su gran mayoría. Pero el error de él fue haber querido poder, haber querido obtener el poder que los políticos disfrutaban. Y se metió en política y ahí empezó su caída. Ahora, pero ¿cuál es el fin real de todo esto? El fin real de todo esto es oponerse a la palabra de Dios. Es oponerse a la Torá. Por eso, si la Torá enseña una cosa, ellos de manera soterrada van definiendo otra diferente. Entonces, por favor, Luigi, Génesis 2:7. Vamos a poner ejemplos simplemente. Ok. Dice, entonces Yahweh, Elohim, modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Ahora lo que les voy a decir, muchos dirán, oye, este está hilando demasiado fino. A lo mejor está pasado el hombre de imaginación. No. La palabra del Señor establece que hay actos humanos que manifiestan decisiones y actos espirituales realmente. Cuando a la persona le pusieron ese aparatico acá, que dice que para protegerlo de un bichito que lo iba a matar y que estaba matando a la humanidad, ¿hmm? Lo que estaban haciendo es bloqueando, tapando la fuente por la cual ingresó al ser humano el espíritu de vida que procedía de Jehová. Le están diciendo en pocas palabras, en lo espiritual, a todos los testigos espirituales, que tienen ellos el gobierno sobre la vida humana, que le están quitando el gobierno y la administración de la vida a Dios quien la dio y se la están asumiendo, la están tomando esos grandes líderes. Por eso incluso cuando se cree que ha pasado ya, vuelven y reviven mediante otra característica más para aquello que es una gripe, para aquello que requiere mejor alimentación, para aquello que el hombre, nosotros los seres humanos, no podemos dejar que nos mate a través del temor, porque confiamos en que el Señor nos ha dado las herramientas, ha creado un cuerpo capaz de regenerarse. Por lo tanto, es a este cuerpo al que tenemos que alimentar bien, al cual no podemos entregar a los desórdenes de la vida nocturna o de la vida sexual o de las drogas, no podemos entregarlo a los desórdenes alimenticios. No podemos creer que está primero la apariencia que la salud, como nos lo han hecho creer. Y es por eso que un simple pedazo de tela sobre la nariz y la boca ya tiene un significado espiritual retando al Creador. Porque estos, su único fin es desplazar al Creador, desplazar a Dios, desplazar a Jehová de su señorío ante los hombres, o sea, de la aceptación como Señor ante los hombres, y desplazar la palabra de Dios por la palabra que de su boca, de la boca de la cabeza de los caballos y de la cabeza de serpiente en las colas de los caballos, salen. Ahora, miren lo que nos dice también, por favor, Luigi, ya que estamos allí, Génesis 1, 27 y 28. Sí. Dice, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo, Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Ahora ya no dominamos sobre los seres vivos. Los seres vivos nos dominan a tal punto de que tomamos determinaciones de acuerdo a los seres vivos. Incluso al mundo que le están diciendo que la capacidad, para que todos vivamos bien, la capacidad de la Tierra tiene que ser reducida en sus habitantes a 3.500 millones. Y que haciendo tal cosa, no solamente haremos que todos vivamos cómodos, sino que el medio ambiente se recuperará. Y el medio ambiente, y el medio ambiente, y el medio ambiente. Y resulta ser de que hacen incluso foros a nivel mundial donde invitan personas para que simplemente repitan el discurso que ellos han dado
Y estos topos ciegos siguen un olfato de una podredumbre que les ha prometido que su poder, el poder que hoy en día ejercen, se acrecentará, se estabilizará y se hará más durante mayor tiempo. O sea, le prometen al hombre cosas que ni siquiera ellos pueden. Ellos no pueden evitar la muerte, aun cuando la quieran combatir. Ellos no pueden evitar el juicio, aun cuando lo quieran evadir. El juicio delante del trono habrá de venir de manera que es imposible evitar para aquellos que andan en la maldad. Para aquellos que andamos con Yeshua, con Jesús, que hemos aceptado el sacrificio del madero, dice la palabra que no habrá juicio, habrá coronas, coronas de bendición. Pero estos quieren reducir a 3.500 millones de habitantes. Y ya no sojuzguen la tierra, no, 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 déjenle el juicio de la tierra, la administración a nosotros. Ustedes dedíquense a disfrutar de la vida, porque les vamos a dar todo, con el cual distraerse para que crean que esta vida es mucho más cómoda de lo que en realidad es. Ahora, ¿qué nos dice también Génesis 9, 1 al 3? Por favor, Luigi. Génesis 9, 1 al 3 dice, Artículo. y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y pavor de vosotros sea sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre el suelo y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que la hierba verde, os lo he dado todo. Estos son simples ejemplos. Mire, pero miren, en este cómo se resume a ciertas cosas. Ahora es el hombre el que le teme a las bestias, sea el perro o al gato. Le teme. Incluso, cuidado, no le tengo la comida al gatico, a mi chifú, porque es que se pone bravísimo. Y entonces hemos querido reemplazar hijos por animales. O nos han enseñado que son reemplazables. Miren lo que sucede también. Le dice el Señor a Noé y a su descendencia, y con ella a todos nosotros, dice en el 3, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Y ahora están creando alimentos genéticamente modificados, cuando no totalmente artificiales. Y los artificiales los esconden bajo el pretexto de que no causan la muerte de ningún ser vivo, de ningún animal, que es para proteger a los animales. Que ahora, listo, vamos a suponer que la excusa sea medio ambiente, sea esa vida animal. Pero ¿y entonces por qué también los alimentos transgénicos? ¿Por qué alteran la composición de una fruta? Incluso, ¿por qué le quitan toda capacidad de desarrollar semilla con la cual se pueda multiplicar? Porque la intención no es el ser humano, no es el bienestar de la humanidad, no es el medio ambiente, esos son excusas. El único objetivo es negación de la Torá para poder ellos tomar todo el poder y tener toda la autoridad. Crean sustancias que tienen componentes antinaturales y se los inyectan a las personas. Estaba mirando, y me parece que les comenté a ustedes, Filipinas, Nigeria, estaban en Burkina Faso, en Costa de Marfil, muriendo niños a causa de unos jarabes para la gripe, a los cuales les inyectan, les ponen una mínima cantidad de un componente que ni en mínima cantidad debe ser puesta porque causa la muerte. Pero como están muriendo es en sitios de pobres, y como los que están muriendo son pobres, ¿eso es qué importancia tienen? ¿Sí? Es un precio pequeño que hay que pagar. Es incluso para ellos, eso es como consumir algo gratis. Miren que todo esto de disminuir la humanidad, la cantidad de habitantes de la humanidad, acompañado incluso de la eugenesis o de la eutanasia, pero la eutanasia vista como la muerte no por misericordia, sino por un bien común, por buscar un bien más alto, es lo que se está imponiendo hoy en día. Es lo que hoy en día hace que la humanidad ande por el camino que está recorriendo. Entonces, así como las obras de todos estos líderes preparan el camino de un único emperador, que además es malvado, pero que será visto como una bendición, como un gran logro, como una necesidad. También la sentencia sobre estos y sobre los que los siguen también ya viene en camino.
Ellos mismos están atrayendo la sentencia, la están atrayendo juntamente con querer participar del poder de las tinieblas y de la autoridad de estas. Entonces, Martica, ¿me regalas por favor Enoc 62.1? ¿Nos regalas? Así ordenó el Señor a los reyes, a los poderosos, a los dignatarios y a todos los que viven sobre la tierra, diciendo: abrid los ojos y levantad vuestras frentes, porque por si sois capaces de reconocer al elegido. Ya no son capaces de reconocer quién es el Cristo y quién es el anticristo. Ya no hay posibilidades. ¿Pero por qué no hay posibilidades? Porque ya se entregaron al poder de las tinieblas. Enoc 62.8.9 y saltamos por favor a 63.1, 5 al 7 y el 12, por favor. La asamblea de los elegidos y los santos será sembrada, y todos los elegidos se sostendrán en pie en ese día. Pero los reyes, los poderosos, los dignatarios y los que dominan la tierra caerán ante él, sobre sus rostros. Adorarán y pondrán su esperanza en este Hijo del Hombre, le suplicarán y le pedirán misericordia. Enoc 63.1, 5 al 7 y 12, por favor. 63, 1, 5 a 7 dice: en esos días los reyes, los poderosos y los que dominan la tierra suplicarán a los ángeles del castigo, a quienes habrán sido entregados, para que les den un poco de descanso y puedan postrarse ante el Señor de los espíritus, adorarlo y reconocer sus pecados ante él. Y ellos dirán: ojalá hubiera descanso para glorificar y dar gracias y confesar nuestra fe ante su gloria. Ahora suspiramos por un pequeño descanso, pero no lo encontramos. Insistimos, pero no lo obtenemos. La luz se desvanece ante nosotros y las tinieblas son nuestra morada por los siglos de los siglos. Porque ante él no hemos creído ni hemos alabado el nombre del Señor de los espíritus. Y en cambio, nuestras esperanzas estuvieron en el cetro de nuestro reinado y en nuestra gloria. Entonces dijo el Señor de los espíritus: tal es la sentencia y el juicio con respecto a los poderosos, los reyes, los dignatarios y aquellos que dominaron la tierra frente al Señor de los espíritus. Wow. Dominaron la tierra. A mí no me pueden decir que no existan personas que dominan la tierra. Estos dominan la tierra. Y un día, en medio del desespero del castigo, anhelarán ver el rostro y adorar al Señor de los espíritus, a Jesucristo, anhelarán adorarlo y esperar de él misericordia. Pero el mismo Jesucristo les contesta: la sentencia ya ha sido emanada. Y los espíritus que los custodian y que podrían decirles, les damos la puerta abierta para que vayan ante el Señor de los espíritus, ante Jesucristo, les dicen: no hay opción, ya no hay posibilidad. Pero con todo y esto, estos de manera despiadada y de manera descarada han decidido ir en contra de Jesucristo y de su obra. Ahora, alguno me dirá: pero eso está en el libro de Enoc. Yo no creo en el libro de Enoc. ¿No? Entonces vámonos al libro de Tesalonicenses. Vamos a segunda Tesalonicenses 1, 3 al 12, por favor, Luigi. Segunda Tesalonicenses 1, del versículo 3 al 12, por favor. Sí, dice: estamos obligados, hermanos, a dar siempre gracias a Dios por vosotros, porque es justo, pues vuestra fe crece abundantemente y el amor mutuo de cada uno de todos vosotros abunda, hasta el punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis, ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con sus poderosos ángeles,
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Yeshua, los cuales pagará la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Adón y de su glorioso poder, cuando venga para ser glorificado por sus santos y ser admirado el día entre todos. Quiero, por cuanto nuestro testimonio fue creído entre vosotros, para lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento y lleve a cumplimiento con poder todo propósito de bondad y obra de fe, para que el nombre de nuestro Señor Yeshua sea glorificado en vosotros y vosotros en él, según la gracia de nuestro Elohim y del Señor Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces, tesalonicenses, que debería, según dicen algunos, ser más suave porque es el nuevo Dios, que es Dios es amor, porque el Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo. Es el mismo Dios, es el mismo eterno que creó los cielos y la tierra, el que tiene autoridad y poder sobre toda la creación. Es el mismo que ha dicho que sobre estos que han corrompido su corazón, que han seguido las perversidades, sean líderes o no líderes, viene una condenación eterna. Y esa condenación eterna hace que por más que anhelen ir a la presencia del Señor, porque han reflexionado en medio de ese castigo, han reflexionado y quieren y saben que Él es misericordioso, por más que quieran ir ante el misericordioso, no podrán, porque están privados de la presencia del Señor. Ahora, algunos dirán, ay, sí, sí, eso son los del mundo, pero yo aquí en mi iglesia estoy tan guardada, no, aquí me enseñan que yo para eso doy el diezmo, y aquí me enseñan que yo para eso hago pactos, y aquí me enseñan que yo, si me salgo de esta iglesia, pues sí, ahí sí estoy condenada, porque es que aquí es donde está la salvación. Pues déjenme decirles que como resultado de ese adormecimiento y de ese tambaleo que sufre la humanidad, desgraciadamente la iglesia ha seguido la misma senda, porque la iglesia se ha dedicado a imitar al mundo, no lo reta, no le frena de su desbocamiento en pecado. No, nunca se atreve a levantar juicio contra la tierra, porque lo acompaña y hasta disfruta de sus pasiones y de sus placeres. La iglesia misma también está entretenida, distraída, perdida en su gran mayoría. No digo que el 100%, pero en su gran mayoría es una iglesia que ha sido desviada porque sus líderes, que en su gran mayoría dicen leer la palabra, no aplican la palabra a sus vidas, porque lo único que buscan es una predicación que impacte, atraiga y que genere utilidad. Entonces, caballeros, si ustedes no diezman, ustedes están robando a Dios. Damas, las que se encuentran aquí, si ustedes no hacen obras de misericordia, entonces el Señor no va a traerles bendición a su casa. Y las obras de misericordia tienen que hacerlas a través de la congregación, así es de que he de ver las cifras con las cuales apuntarán sus ofrendas. Todo se ha vuelto materializado, todo se ha vuelto la persecución de un bienestar económico. En pocas palabras, estamos ante una iglesia totalmente apóstata y que siendo apóstata aún así se hace llamar de Cristo y traiciona al Cristo al cual dice obedecer y al cual dice adorar, por un bienestar económico que realmente los acerca más al anticristo que al Cristo que dicen predicar. Por favor, Lore, ¿nos regalas Juan 15, 1, 6? Ok. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta, y todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
A no ser que alguien permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que seca, y los recogen y los echan al fuego y arden. Hay un racimo de uvas, pámpano, pero este tiene que estar conectado, él tiene que estar conectado a la vid. Si se desprende de la vid, se seca, se pierde, se desperdicia, se corrompe y por lo tanto tiene que ser enviado al fuego y allí tiene que arder, tiene que recibir el castigo. ¿Y le está hablando a quién? A un ramo, una congregación que dice estar pegada a Cristo porque Cristo dice, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Le está hablando a los que dicen estar conectados a la vid. Pero les dice que si se desprenden, si se caen, serán condenados. Pero hoy en día, la iglesia actual, la gran mayoría de la iglesia piensa que no, es que si el Señor murió por mí, yo no tengo por qué hacer sacrificios. Es que si el Señor murió por mi salvación, entonces yo por qué tengo que andar ahora en santidad. Si Él que es el santo, Él ya cumplió con todo. Pues déjenme decirles por qué. Porque estamos pegados al pámpano, a la vid, perdón. Somos pámpanos y la vid es santa. Y yo tengo que ser santo porque mi vid es santa. Y lo que me alimenta, lo que corre por la vid y que me alimenta para dar fruto abundante, es la sangre de Cristo, del Mesías, la expresión de la palabra del Señor. Un sacrificio que fue agradable ante el Padre. Así como nosotros tenemos que todos los días hacer obras de sacrificio, mirando solamente el agrado delante del Padre, no delante de los hombres. Pero sigamos jugando a la iglesita. Sigamos jugando que aquellos que creen que el Señor es tan bueno que me perdona todo. Él me ama así como soy. Fornicario, ladrón, mentiroso. Él es mi papá y Él me adora. Gente que ni siquiera se acerca a leer el Evangelio, a leer la palabra. Que simplemente repiten lo que les dice su pastor. Que también viene de engaño. Y que ha vendido a sus ovejas a bajo precio. Porque valora más los beneficios materiales que la salvación eterna que nos ha prometido el Padre. Sigamos jugando a la iglesita, que incluso al leer la Biblia, la leen como la lee el pastor y no como dice el texto, porque hasta hemos olvidado leer la palabra, hemos olvidado hasta cómo se lee, porque para eso ya vienen en video, ya vienen en audio, y pasamos por alto cada detalle de las advertencias que el Señor nos hace en su palabra. Sigamos creyendo que vamos a las iglesias es a obtener grandes fortunas. Mi cuenta bancaria, mi carro último modelo. Es que el Señor a esos pobres los castiga porque no creen como yo, porque no diezman ni ofrendan como me ha enseñado el pastor. Acerquémonos a la Biblia, dejemos de juegos infantiles, dejemos de andar creyendo que la Biblia nos sigue dando caramelo y pasteles para seguir engrosando nuestras venas, diabéticos espirituales. Es el tiempo más bien de que nos acerquemos a comer de la palabra auténtica, sin adulteración. Acerquémonos a la Biblia, acerquémonos a la Torá. Abandonemos también todo ese jueguito de ir a una iglesia a congregarnos para vernos con los amiguitos, porque es un club de gente ignorante y de gente que anda en vidas desordenadas, pero bajo el sello de iglesia cristiana. Iglesia pagana se ajusta más. Sigamos creyendo que la palabra del Señor es un juego y que su amor es el amor de un padre alcahuete. Y sigamos creyendo que de la palabra puedo tomar lo que me parece bien y conforme yo lo creo, así tiene que ser, no conforme el Señor ha enviado el mensaje. Una iglesia de caricatura, unos creyentes de porcelana, que ante la menor prueba, ¡ay, me reventé! Me caí. El Señor sabe que soy así. No, mis amigos, el Señor sabe que su palabra tiene que estar en tu mente y en tu corazón y que a ella tienes que obedecer y que ella tiene que ser tu alimento de día y de noche y que su Santo Espíritu, a quien no has conocido, porque has conocido más nombres de hombres que al Espíritu, está anhelante de hacer en ti la obra completa, porque su obra completa sí es la que garantiza tu salvación, no el asistir a una iglesia. Y es bueno también decir de que en Apocalipsis no hay ninguna iglesia cristiana
ni bautista, ni pentecostal, ni evangélica, que haya un portón donde pueda ingresar a la Nueva Jerusalén, sino las 12 tribus de Israel. Pero de un Israel conforme al plan del Señor. Amén. No los judíos, aquellos a los que quieren imitar, que andan en sus perversidades y desórdenes también, y creen que por el solo hecho de ser llamados judíos, ya pueden negar la palabra del Señor. No, y que también, o sea, a pesar de que saben Torá, porque sí saben Torá, pero no practican la Torá en cuanto a no, hablan mucho de la idolatría y sin embargo idolatran al rabí, a todos los rabís. Incluso acabamos de pasar Navidad y simplemente la disfrazan con otro nombre. Tienen hasta fotos en las paredes de sus rabís. Claro. Antiguos. Es que recordemos que siguen más los tacanos de esos rabinos que otra cosa. Sí. Exacto. Entonces, ya que estás hablando, Luigi, nos regala 2 Tesalonicenses 2, 1 al 17, por favor. Sí, dice. Pero vamos a leerlo por partecitas. Vamos a ir leyendo por partecitas. Léenos, por favor, primero del 1 al 3, por favor. Ok. Pero con respecto a la venida de Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Adón, y nuestra reunión con él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar. Ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Adón ha llegado. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Esta es una palabra dirigida a un grupo o congregación en Tesalónica, ¿cierto? A lo que hoy en día sería llamado una iglesia. A lo que hoy en día, llámeselo como se le llame, sería una X denominación. O sea que a ellos es a los que les advierte, les dice, hay 2 temas que van juntos de la mano. La venida de Yeshua, la segunda venida de Yeshua, y la reunión que tendremos con él en las nubes. Pero él dice, ojo, porque muchos están diciendo en pocas palabras que ya sucedió, o sea, que sucedió simbólica, espiritualmente, y que por lo tanto ya no nos rige ese tiempo. Y que incluso muchos afirman que el juicio verdadero está aquí en la tierra, donde cada quien paga por lo que hace, por lo que ha ido haciendo. Cosa que es mentirosa porque él dice, no. Miren que antes de eso tiene que suceder algo dentro de las congregaciones. Se llama apostasía. Ahora, el problema de la apostasía no es que llegue a las iglesias. El problema es que llegue a tu vida la apostasía. Que tú como parte de una congregación estés en aquella congregación o en aquel grupo que es apóstata, que es inicuo, porque luego dice que se manifestará. A partir de esa apostasía será aceptado el inicuo, el antimesías, el anticristo. Y ese inicuo, ese que anda sin Torah, sin ley, sin la palabra del Señor, hará tal discurso que engañará incluso, si fuere posible, a los escogidos. Hablando del pueblo de Israel, si fuera escogido, si fuera posible, aún a ellos los engañará. Incluso engañará a aquellos que creerán la palabra a su acomodo. Miren lo que pasó hace poco. Nos ordenaron a todos que nos teníamos que resguardar y que teníamos que la boquita y la nariz tapadita. ¿Y qué se inventaron? No, es que el Señor aquí dice que hay que guardarnos, pero no dijeron para qué. Lo que la palabra dice es que debemos guardarnos para reflexionar acerca de nuestros caminos en paralelo, viéndolas con el espejo de la palabra del Señor. Y si no se ajusta a la palabra del Señor, hay que hacer cambios para que nuestra vida se ajuste. No, le dieron la interpretación de que era para este tiempo, para que nos guardáramos por causa de nuestra salud. Así es de que el anticristo ya ha ido conquistando camino. Ojo con pertenecer a las iglesias que andan en apostasía. Te pueden enseñar miles de cositas bonitas, pero no te están enseñando la verdad. Mateo 13, 18 lo leo, dice, y cuando se llenó sacaron a la playa, está hablando de las redes de un pescador, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron los peces malos. Los sacaron, los desecharon. Son desechados aquí, que andan en el mundo con su libertinaje, aun cuando asistan cada domingo, día del sol, a las iglesias.
a ser ministrados por el siervo, a ser parte de un ministerio poderosísimo. Poderosísimo, supuestamente, porque hay muchos carros en el parqueadero y pocos pobres dentro de la congregación. Y los pobres que no están en la congregación es porque no los han dejado entrar. Porque para eso existen otras denominaciones donde los pobres son bien recibidos. Así se inventan el discurso para no sentirse tan culpables de discriminar a los hermanos y de rechazar la palabra del Señor. Ahora, lo que anteriormente se hacía a escondidas, ahora se hace en público. Ahora las perversiones están a la vista de todos. Incluso a las iglesias se va con los mismos descotes, las mujeres, que las que van que las mujeres del mundo que se venden en cualquier table. Se va incluso el hombre vestido como si quisiera seducir a todas las hermanitas de la congregación, y no como si supieran que el que va al lado y el que está en su corazón es el Todopoderoso, y que Él exige santidad. Hablamos con las mismas vulgaridades, echamos los mismos chistes, decimos los mismos dobles sentidos, aprovechamos las mismas oportunidades para mentir y hacer negocio y conseguir. Lo importante es que se vea la prosperidad que el Señor nos da. Porque hemos convertido como Dios al dinero, olvidándonos del Dios verdadero. Ahora, lo que se sigue son las leyes emanadas de los hombres, porque le tememos a la reprensión de los hombres y no a la reprensión de Dios. Le tememos más a aquellos que andan en avaricias, en negocios del mundo, que viven una vida sexual desbordada, que poseen un poder que les ha sido dado por los hombres para su propio beneficio, pareciera, antes que para el servicio, porque simplemente lo que hoy en día el mundo hace es acordar leyes que le brinden al hombre mayor libertinaje y desde luego evitar la represión social, que es a lo único que el hombre ya le teme. Ya no le tememos al Señor, no le tememos a su palabra y creemos que todo lo que aparece en la palabra es simbólico, incluso son fábulas. Pero el Señor dice en su palabra que así como lo ha demostrado antes, con todo lo que históricamente se puede demostrar, que es demostrable toda la palabra del Señor, eso nos sirva de ejemplo para saber de que lo que viene también viene en serio y que la palabra del Señor es verdad, no es fantasía, ni está puesta allí para que lo que tú creas sea a lo que el Señor se someta. O sea, el Señor dice, no fornicarás, y entonces yo entiendo tal cosa y Dios tiene que entenderlo de la misma manera. No, mis amigos, tú eres el que tiene que amoldarse la palabra, no la palabra a ti. Ese no es el trato. El trato no es te haré salvo pese a tu pecado. El trato tampoco es te llevaré a mi trono eterno aun cuando andes en inmundicias, porque soy un papá tan bueno, tan bueno. No, mis amigos, así no es. Lo bueno se ha hecho impopular. Seguir la palabra es controvertir a las mayorías, es ir en contra de las mayorías. Y como nosotros somos tan espirituales, entonces ¿para qué me voy a enfrentar a las mayorías? Prefiero enfrentarme a Dios. Pareciera ser que ese es el pensamiento que hoy en día maneja las organizaciones eclesiales, religiosas, que llaman a eso santidad. Incluso ahora lo espiritual se quiere vivir sin el Padre de lo espiritual. El hombre por el hombre. El hombre es capaz de desarrollar tal cosa. Es que hay una glándula en el cerebro que lo que hay que hacer es despertarla para que ¡fua!, el hombre se vuelva Dios, eterno. Él no lo pueda limitar nada de lo material. El hombre Dios, el superhombre, incluso se le daba a llamar. Y esa santidad, esa espiritualidad que no exige santidad, que no pone condiciones, porque es el hombre mismo el que se las pone, le llaman espiritualidad. Otros dicen que es de origen extraterrestre, que como somos semilla de los extraterrestres, podemos llegar a tener ese desarrollo mental. Esa supuesta espiritualidad, lo único que busca es que el hombre ya no dependa del Señor, ni lo reconozca como Señor. ¿Para qué si yo puedo solo? Veremos en detalle, poquito. Segunda Tesalonicenses, ya estamos viendo en el 2:17, leímos hasta el 3, pero vamos a leer en el 3. Por favor, Luigi, vamos del 3 hasta el 12. Sí, dice, nadie
os engañe en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Ja Elohim, u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Ja Elohim, proclamando que él mismo es Elohim. ¿No recordáis que estando todavía con vosotros os decía estas cosas? Y ahora sabéis lo que retiene a fin de que sea revelado en el tiempo suyo, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solo al presente hay quien lo retiene hasta que sea quitado de en medio. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que perecen, recompensa por no haber escogido el amor de la verdad para ser salvos. Por esto a Elohim les envía una fuerza de extravío para que crean a la mentira y sean juzgados todos los que creyeron a la verdad, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren que la base es, se complacen primero en la justicia. ¿Bajo la influencia de quién? De una fuerza, que dice allí, una fuerza de extravío, una energía de extravío, que los lleva a la perdición, que los lleva a que se encaminen a la maldad y consideren la maldad como algo bueno, aceptable, agradable, y que como vista esa elección, esa es su forma de vida. Pero él nos dice, nos invita antes, cuando leíamos antes del 3, decía, no se dejen arrastrar, no se dejen perturbar por ese tipo de cosas. ¿Por qué no se dejen perturbar? Porque ustedes conocen las señales, ustedes conocen quién es ese inicuo, ustedes pueden determinar cuando anden en iniquidad, cuando anden en perdición, cuando anden en mentira, en falsedad. Ustedes pueden entender cuando alguien se ponga en el lugar de Dios. Pero ese que se va a poner en el lugar de Dios tiene una característica para poderse poner en el lugar de Dios, y es que primero niega todo aquello que tenga que ver con Dios. Tiene que negar la palabra. Incluso tiene que negar a Israel, porque la restauración de Israel en su territorio es una señal de la proximidad de la venida del Señor. Durante muchos años pudieron haber dicho, no, es que viene mañana, viene pasado mañana, pueden haber dicho, pero si Israel no tenía su tierra y no había vuelto a Jerusalén, no era posible determinar la muy próxima venida del Señor. No era posible determinar la última generación que había de vivir ese tipo de tiempos. Él se hará pasar por Dios. Él se pondrá en el lugar de Dios. ¿Y qué es ponerse en el lugar de Dios? Creerse omnipotente, declararse eterno. Está hablando de una fuerza de extravío, una energía, así aparece en el original, un poder de extraviar. Y recordemos que los espíritus tienen la capacidad, ya lo vimos en un estudio anterior, que usa su capacidad de la de inducir a las personas al acierto o al error. Dime, Lore. Mauricio, recuérdame qué significa inicuo. ¿Es alguien que conoce la palabra pero que no la practica? Inicuo es el Strong 458 y el inicuo lo que significa es anomos, significa sin ley, sin Torah, sin escritura, sin sometimiento a ninguna autoridad. Pero la conoce. La conoce, o sea, a ver, Claro. la conoce, pero la niega o la ignora. ¿Sí? Claro, o sea, mi pregunta es, una persona que conoce la palabra, pero no la practica, se le llama inicuo. Así es. Esta es la definición más clara. Para que pueda narrar la idea, ¿no? Ahora, miren que cuando utiliza la palabra advenimiento o venida, que la utiliza o sea, la utiliza varias veces, dice, respecto a la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero luego dice que este inicuo, dice, su advenimiento, su venida es por obra de Satanás. Y vimos que, para confirmar, y les digo, es que la palabra del Señor se explica cuando la miras en conjunto. Vimos que Satanás es el que abre el pozo del abismo para que se multipliquen esas obras. Satanás es el que recibe el gobierno de la tierra a través del pecado de Adán y Eva.
Entonces Satanás es el que hace toda la obra de preparación para el advenimiento, para ese anhelo de la humanidad por tener a ese gran líder. Un líder que tendrá el poder, autoridad y dominio que le entregará el mismo Satanás. Con tal de ver al hombre subyugado y de ver destruida la obra del Señor. ¿Y cómo lo hará? Con toda clase, dice, toda clase de poderes. Con toda clase de señales, con toda clase de milagros, con toda clase de prodigios. Todas estas clases bajo un mismo manto, se llama el manto de la mentira y del engaño. ¿Por qué? ¿Porque al hombre lo van a engañar así de fácil? No, porque es que el hombre ya viene engañado. ¿Sí? Lo que va a hacer allí es acelerar el engaño, agigantar el engaño. Y el engaño se basará en la mentira que deja Satán, que sale de su boca y que sale de la boca de los que siguen a Satán, a las obras de las tinieblas. Ahora, cuando dice advenimiento, venida, es la misma palabra, es parusia. Parusia. Es el Strong 3952. ¿Qué significa? Su descripción es estar presente o llegar para involucrarse en un asunto o situación. Es una venida, pero es una venida, propiamente es la llegada del propietario. Cuando se habla de Yeshua, su venida es el propietario el que llega. Cuando se habla del anticristo, es la llegada del supuesto propietario, del suplantador del propietario, del aparentemente propietario. De aquel que recibió, dice aquí la descripción, quien tiene la autoridad exclusiva para tratar una situación. Esa sí le fue dada al anticristo, al antimesías. Le fue dada la autoridad para la situación, ¿cuál? La situación de que sea visible, innegable para la humanidad, quiénes son trigo y quiénes son cizaña. Quienes le siguen, claramente serán cizaña. Se refiere principalmente a la visita de un rey u otro oficial. En pocas palabras, a una visita real, distinguida, de autoridad. Autoridad del uno para tinieblas, el anticristo, que como su nombre lo dice, anti, es que viene antes de Cristo, del verdadero Mesías, del verdadero Mashiach. Y este tiene una característica, este anticristo es anomos, es el inicuo, así ha sido llamado. Es el anomos, ¿por qué? Porque es el que quiere vivir sin la ley de Dios, el que no se somete a ninguna autoridad, el que anda en maldad, el que pervierte la palabra, el condenado también se le llama, el culpable, el malvado. Todo esto dentro de la misma palabra que es nomos, anomos, vivir sin ley. Este es un malvado que solo sabe hacer el mal, pero que su principal capacidad o su principal facultad es la de engañar. Ahora, ¿eso es algo que vendrá a futuro? Es algo que está sucediendo. Es algo que ya viene con un camino recorrido y con unas conquistas bastante visibles. ¿Ustedes creen que la aceptación de la homosexualidad no es una conquista de las tinieblas sobre el mundo? Ahora ya no se puede, ni las iglesias tocan ese tema. ¿Para qué? ¿Cómo vamos a hablar de homosexualidad? Si es que los homosexuales son los que más ofrendan en nuestra congregación. Es cerrarle la puerta a aquellos que pueden arrepentirse. Arrepentirse cuando yo no los confronto con el pecado, allí no puede haber arrepentimiento. Y les digo una cosa, la conquista de esta homosexualidad, de todo este desarrollo, y pónganle los nombres que quieran, ¿sí? Va acompañada de eso de que ahora quieren negar el género. Entonces ahora ya no se dice niño o niña, ni señor ni señora. Ahora se dice niñe. Ahora, entonces queremos que cambiando una letrica en la palabra, entonces ya no hay pecado. Sino que lo que era pecado es socialmente aceptado y por lo tanto, si no recibe reprensión moral, no es malo. Está dentro de lo bueno. Pese a que claramente el Señor condena esas conductas. Pero este camino de aceptación popular de todo este homosexualismo y de todas estas cuestiones de género está encaminada tal vez a algo que para muchos sí es intocable por ahora. Y es, por ejemplo, la pedofilia. Es el incesto. Son las relaciones sexuales pervertidas con animales, con menores de edad, con
mujeres u hombres puestos en disminución de sus facultades. Ahora, alguna fracción todavía no acepta eso, pero todo está encaminado a que se acepte y a que los pedófilos dejen de ser vistos como unos sujetos de condenación por la justicia humana, a ser unos sujetos a los cuales hay que tenerles consideración y ser aceptados dentro de la sociedad porque aportan cosas buenas. E incluso a un menor de edad que no tiene la menor conciencia para distinguir entre lo bueno y lo malo, no porque no tenga dentro de sí un alma que se inclina hacia uno u otro, sino porque en su propia adoctrinamiento, llamémoslo de esa manera, su propia crianza, no se lo han enseñado y tiene las capacidades mentales para ese desarrollo de alcanzar a discernir este tipo de cosas, ya se le da la libertad de escoger si es niño o niña. Si el niño, el menor de edad o niña, no tiene, o sea, no frena al pedófilo, entonces está aceptando, entonces no es una relación violenta. Incluso ha sido bautizado, categorizado más bien, en algún escrito chileno, como la mejor relación amorosa del mundo y afectiva del mundo, entre un pedófilo y un menor de edad. Entonces, si a ti te retiñen los oídos, mírate dentro de unos 2 años o tal vez dentro de 1 año y vas a ver de que al mundo entero no le retiñen tanto los oídos, sino que han aceptado esa doctrina como han aceptado tantas otras adoctrinamientos venidos de las tinieblas. Ahora, ¿cuál es la característica de este tipo de ser llamado anticristo y de los anticristos que le acompañan y que le están preparando o le han preparado el camino? Por favor, Lore, nos regalas Proverbios 6, 12 al 19. Sí. Hombre de Belial es el hombre inicuo, que camina torciendo la boca, guiñando un ojo, meneando los pies, señalando con el dedo. En su corazón hay perversidades, maquina maldades y constantemente enciende rencillas. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Yahweh, y a 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr el mal, testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Amén. Esa es la característica del anticristo. Pero ¿cuántos se pueden identificar dentro de esas características y no se hacen llamar anticristos? No, son personas normales, creyentes incluso muchos de ellos. Y realmente andan, como dice en el 6:14, en su corazón hay perversidades, maquinan maldades y constantemente encienden rencillas. Pero para los grandes líderes, esas que pueden ser pequeñas rencillas de barrio o de fiesta, para los grandes líderes son las guerras que se hacen entre naciones, entre pueblos, a las cuales ellos alimentan. O sea, el que vende armas, le vende tanto armas al ejército de una nación como a las guerrillas o a los sublevados de la misma nación. Porque no importa cuántos mueran, lo importante es cuánto ganan. Para ellos es así. Ahora, tal cual es el hijo de perdición y de pecado, tal son los que le preparan el camino. Y tal cual son los que siguen a los que le preparan el camino y los que siguen al hijo de perdición y de pecado. Todo esto, como ya vimos, es coordinado por Hasatán, por Satanás. Y estos mismos que orquestan estas grandes guerras, que orquestan el pánico por la muerte, los mismos que le hacen poner a la mayoría, a la gran masa de población, un trapito en la nariz, son los mismos que hacen que los pobres mueran de hambre, diciendo que hay una crisis de alimenticia para poder alimentar sus ganancias, acrecentar sus ganancias. Son los mismos que dicen que son 3.500 millones y que por eso hay que practicar la eugenesis. Entonces, todo aquello que no se amolde a la perfección a la cual ellos aspiran, tiene que ser destruido. Y la mejor manera de garantizarse esa perfección es tomar al bebé en su concepción y alterar ciertos elementos para que nazca tal y como lo deseamos. Y ahora también, mejor que nazca en una máquina, con eso a la mujer no se le deforma el cuerpo,
y van a garantizar que ese ser que van a hacer está conforme a lo que ellos han diseñado, a lo que ellos han planeado. Son los mismos a los cuales envían a las grandes masas a la muerte por hambre, por frío, muchas veces por olas de calor, por sequía, por falta de agua, simplemente para excusar una nueva pandemia climática. Son los mismos que amenazan ahora con un armagedón tecnológico, porque su propio líder o vocero, más bien sería, no es propiamente líder, sino su vocero, dice que ya está puesto en riesgo de que falten microchips, que haya una crisis de aquellos que yo he llamado siempre los caballos de Troya, que son los microchips y los circuitos, que cuando esto falle, fallarán los hospitales, fallarán los sistemas de transporte, fallarán los aviones, fallará todo, y que por lo tanto volveremos a la edad cavernícola, volveremos a ser unos neandertales. Y con ese susto, y sabiendo que ahora la gente es más esclava del aparatico llamado celular, de su entretenimiento y de sus contactos, y de que ahora ya nadie se puede desconectar porque si no se desactualiza de todo lo que pasa en el mundo, como si lo que pasara en el mundo fuera tan bueno. Entonces, mejor someternos a lo que nos están diciendo y seguir sus instrucciones, porque si no, el neandertal será cada uno de aquellos que no participe en obediencia al plan que ellos han trazado. Son los mismos que imponen la E en lugar de la O, la A. Niño, niña, niñé sería la palabra. Son los mismos que ya tienen totalmente enfocado todo a que la economía esté bajo su gobierno como una moneda virtual, una criptomoneda digital, y desaparece la moneda física, porque es que la moneda física te da independencia. Te da la facultad de ir donde el de la esquina y pedirte un chicle, así como ir al buen restaurante y comer una buena cena. Pero si lo haces ahora, ya no vas a correr riesgo de que te aparezca en el camino donde el chicle o el camino al restaurante un ladrón y te asalte. Porque ahora vas a tener toda la moneda digital. Pero lo que el hombre no mira es que ellos son los mismos que gobiernan las redes de internet con la cual pueden bloquearte tu cuenta, borrarte tu saldo, pueden acrecentar también, desde luego, esos son los beneficios de seguirlos a ellos. Lo otro, el de ser borrado de la internet, de ser bloqueado a su antojo, es para aquellos que no lo obedecen. Entonces, ya todo está encaminado a que haya un solo dominador y que a ese dominador hacerle la oposición es el peor negocio para aquellos que andan con la mentalidad mundana y que se encuentran aún, incluso, dentro de las iglesias. Ahora, para que veamos que no hay ninguna sorpresa, no hay ninguna sorpresa. La palabra del Señor ha advertido todo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo hacen para dominar? ¿Cuál es el método que utilizan? ¿Cómo convencen a la humanidad? Por favor, Martica nos regala Job 2, 1 al 7. El libro más antiguo se considera Job. Dale. Llegado el día en que los hijos de Elohim se presentan ante Jehová, vino también con ellos el acusador a presentarse delante de Jehová y dijo: Jehová al acusador, ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió diciendo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Yahweh dijo al acusador: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Porque no hay como él en la tierra, varón íntegro y honrado, temeroso de Elohim y apartado del mal, que aún se aferra a su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Y el acusador respondió a Yahweh y dijo: piel por piel, todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás cómo te maldice en tu propio rostro. Y Yahweh respondió al acusador: helo ahí en tu mano, solo no toques su vida. Y el acusador salió de la presencia de Yahweh e hirió a Job con una úlcera maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Miren, mucha gente dice, es que el Señor provocó a Satán para que, a Satanás, sí, a Satanás, para que él fuera a causarle el daño a Job. Si nosotros miramos allí, lo que nos está diciendo es muy diferente. Allí nos está diciendo que él le dice a Satanás: ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Jacob? ¿Sí?
Entonces ya venía el corazón contra el hombre, contra Job, perdón, contra Job, venía a Satán. Ahora, ¿por qué esto sucede? Porque es que la palabra del Señor no niega las cosas, siempre las dice como son. Y dice en Proverbios 29-27, que lo veremos también en un estudio futuro, ya lo estudiaremos durante esa característica, esa relación entre qué pasa entre los santos y el anticristo. Dice, el hombre inicuo es aborrecido por los justos y el de camino recto es aborrecido por los inicuos. ¿Sí? Esa oposición es eterna y siempre tendrá que existir. Por lo tanto, si tú, como te haces llamar santo y te haces llamar cristiano y te acomodas y encajas perfectamente entre los inicuos, pues no eres santo, eres inicuo. Porque tiene que presentarse oposición siempre. Porque a Satán siempre tendrá oposición con los santos. Ahora, dice, ¿por qué? Porque es íntegro, pero miren lo que en lo que dice a Satán, su teoría, ¿sí? Su plan, dice, piel por piel. Todo lo que tiene el hombre lo dará por su vida. Así es de que qué mejor que decirle, mire, si usted no utiliza esto, ese bichito chiquito que usted no lo puede ver, lo va a matar. Ah, que sus abuelos le llaman gripe. No, 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 jamás. Le cambiamos un numerito a una H, le cambiamos un numerito y ya es mortal. Y ya no hay, miren, si no se aplica esto, la lleva, se muere. La vida está de por medio. Ah, pero es que estoy en una angustia tal que me siento morir. Ah, bueno, entrégueme tal cosa y yo le devuelvo la vida, la tranquilidad. Ese es el trato mediante el cual el anticristo va a conseguir la adoración de la humanidad. Porque su máximo líder, el que le entrega la autoridad, el dominio y el poder, ya le enseñó al mundo que el hombre dará todo lo que tiene por su vida. Y miren con qué lo castiga, con qué toca a Job, con una úlcera maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla, o sea, con una enfermedad. ¡Wow! No han inventado nada. Estos que se oponen a la palabra, no han inventado nada. Faltos de creatividad. Andan en tinieblas, crecidos en su orgullo, y realmente no han hecho nada. Y no nos pueden tocar porque el Señor está con nosotros. Ahora, ¿por qué es necesario que despertemos? ¿Por qué es necesario que estemos atentos a todo esto? Ay, por favor. Estamos este es nuestro presente. Eso es lo que nos rodea, la maldad y la perversidad. Es lo que nos invita y nos trata de seducir. Y si no estamos advertidos de lo que está haciendo el enemigo, ¿cómo le vamos a presentar oposición? Si no detectamos que no somos santos, que no andamos en santidad, porque somos más, nos identificamos más, nuestros actos y nuestras aspiraciones se identifican más con las obras del anticristo que con las obras de la santidad a la que nos señala la palabra. Si no me despierto a eso, soy sin excusa delante del Señor en mi condenación. ¿Por qué ser santo? ¿Por qué debo presentar oposición? ¿Por qué debo conocer de lo que está haciendo las tinieblas? Porque el Señor mismo ha dicho que solamente los que tengan el sello del nombre de Jehová en su frente serán salvos. Y esos tienen características. Por favor, Martín, Lore. Juan 6:27, por favor, Lore. Ay, espérate. Me perdí. Dame un segundo. Dale, ¿Puede Marta. Marta leerlo? ¿Puede Marta leerlo, por favor? Ok, Martica, dale. Juan Juan 6, 6:27. trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Ahora déjeme hablar muy en especial a los falsos pastores, falsos maestros. Miren, ellos saben quiénes son, porque conocen que la palabra les está retando, pero ellos deciden más seguir sus ambiciones. A esos falsos profetas, falsos apóstoles, ¿sí? A quienes la Biblia les advierte que son ellos ese asalariado que ha venido a hurtar, matar y destruir. Esos mismos que le enseñan a las personas que eso usted puede permitirse ciertas cositas porque el mundo se las permite.
Miren, yo hablaba con una persona y le decía, yo alguna vez perdí una novia, bueno, perdí nada, no perdí nada. Realmente simplemente terminamos con una novia porque mi novia me reclamaba que ella asistía a una iglesia, pero yo le negaba un derecho natural, el derecho a tener sexo sin necesidad de casarnos. ¿Quién les enseñó eso? El mundo. ¿Y quién lo está proclamando? Desde los altares mismos están proclamando. Desde los grupitos de las congregaciones que se hacen llamar seguidoras, doctrinas cristianas, bíblicas. Simplemente que a unas cosas le dan importancia, como las que tienen que ver con la prosperidad, y a otras las menosprecian, como las que tienen que ver con la santidad. Ellos piensan que para ellos no hay lago de fuego. No, jamás. Para ellos no hay castigo. No, ¿quién dijo? Si es que ellos no son avaros, ellos simplemente piensan en las calles de oro y mar de cristal y entonces ya están acostumbrando al cuerpo a andar entre calles de oro, negando que la palabra del Señor nos llama a ser humildes, obedientes, dejar de ser egocéntricos, avaros, petulantes, mentirosos, engañándose a sí mismos y yendo detrás de los engaños. Pervierten la palabra. Algunos sabiendo que la están pervirtiendo y otros por la simple pereza de acercarse a la palabra prefieren seguir lo que dicen estos mentirosos. Se crean solamente corazones ambiciosos en lo material y no corazones que se juzguen, como dice la palabra, que debemos hacer nuestro propio autojuicio, reflexionar acerca de cómo va mi camino y encaminarnos a las cosas del Señor. En 2 Tesalonicenses 1, del 8 al 9, el Señor mismo lo dice, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ya lo hemos leído. Y allí se nos aclara que todos aquellos que niegan la palabra, oígase bien, no solamente aquellos que no conocen la palabra, sino que no obedecen al evangelio. Y por no obedecer al evangelio, en consecuencia, que lo que no hacen, no conocen a Dios. Al Dios que proclaman, no lo conocen. Apocalipsis 21:8, para aquellos que creen que eso no tiene resultados, que eso es algo inofensivo, que todo es simbólico. Déjenme decirles que lo que les voy a leer es textual. Pero los cobardes e incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros o idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Así como es textual lo que dice también en Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto otro rollo, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos, no según lo que ellos tenían en su cabeza, sino lo que está escrito en los rollos. Eso es lo que te va a juzgar, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a la muerte eterna. Porque es necesario que estemos despiertos. Porque es necesario que estemos advertidos de todo esto. Porque es necesario que no nos hagamos los ciegos. Porque es necesario que abramos nuestros ojos y miremos a la palabra del Señor. Porque un día, en el futuro, puede ser demasiado tarde. Y puede que ya no tengamos oportunidad de acercarnos al Padre de Misericordia y pedirle perdón. Reconocer nuestro pecado y reconocer su grandeza. Y reconocerlo a Él. Y que Él sea la luz de nuestra vida y que nos encamine. Puede que no haya oportunidad. ¿Por qué es necesario que estemos despiertos? Porque el Señor dice que los que no se les halló la marca, fueron pasados por juicio y expulsados al lago de fuego. El hombre ya va a quedar sin excusa. El tiempo de trompeta no es un tiempo puesto allí simplemente para alargar la narrativa bíblica. Está puesto allí porque es la última oportunidad de arrepentimiento. Cuando lleguen las copas, ya no habrá poder de arrepentimiento. Allí lo que habrá ya es una demostración de que el hombre es sin excusa delante del Señor y que no tiene modo de escapar del castigo de su pecado. Por favor, Luigi, ¿nos lees Ezequiel 9, 4 al 6, por favor? Sí. Dice, y le dijo Yahweh
pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y señala con una cruz las frentes de los hombres que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Luego, oyéndolo yo, dijo a los otros: pasad por la ciudad tras él y matad. Vuestro ojo no perdone ni tengáis misericordia al anciano, al joven y a la doncella, a los niños y a las mujeres. Matadlos hasta exterminarlos, pero no os acerquéis a ninguno en quien esté la señal. Comenzad por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante de la casa. Delante de la casa de Jehová, delante del santuario. Por allí empieza el juicio. Así de que aquellos que se escudan en sus doctrinas, en sus iglesias recreativas, son sin excusa delante del Señor. Ahora, ¿por qué es necesario creer esto? ¿Por qué es necesario que un pueblo se levante a gemir, a clamar, a estar delante de la presencia del Señor para reprender al pecado, para que el pecado no toque su morada, no toque su iglesia, no toque su casa, no toque su vida? Es necesario que giman y se angustien a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es necesario que no nos quedemos cómodos con nuestra salvación. Es necesario que busquemos el rostro del Señor, que reconozcamos que somos pámpanos y que sin la vid nos morimos, que necesitamos de su presencia y que su presencia se tiene que manifestar en nosotros por nuestra obediencia a la palabra. Apocalipsis no fue escrito por el capricho de un hombre. Apocalipsis fue escrito para la advertencia a nosotros, los que podemos tener la capacidad de acercarnos a la palabra del Señor. Para nosotros fue escrita. Ya somos sin excusa. Cualquiera que haya escuchado lo que hoy hemos hablado, se quedó sin excusa. Y si no aprovechan la última oportunidad, que es este tiempo, de levantarse contra el adversario, de no seguir los desórdenes ni el camino del populacho, de las grandes masas que están siendo dominadas por la formación y desinformación que le están enviando estos líderes que están preparando el camino al anticristo, si no nos levantamos contra eso, somos sin excusa delante del trono del Señor. Y cuando el castigo llegue, no habrá argumento que levantar delante del trono del Señor, porque tendremos que declarar que somos culpables y que el castigo viene con mérito, porque lo hemos merecido. Segunda de Tesalonicenses, ya para terminar lo leo, dice Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, pues Dios os escogió como primicias para salvación, en santificación de espíritu y fe verdadera, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de el Mesías, nuestro Señor. Así pues, hermanos, estad firmes y retened las enseñanzas con que fuisteis adoctrinados, bien por palabra o por nuestra carta. Nuestro mismo Señor, Yeshua, el Mesías, y nuestro Dios, nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Hermanos, estamos en medio de una batalla. Las almas son la recompensa. ¿A quién obedeces? Es lo que determina. No a qué iglesia vas o qué piensas. Es lo que obedeces. ¿La palabra? ¿O obedeces las corrientes del mundo? Eso es lo que determina. Pero el Señor ha prometido algo. Que en medio de esta batalla Él nos guardará si obedecemos su palabra. Él nos ha prometido también, no que seremos libres, que no pasaremos por batalla. No, Él no lo ha prometido. Él ha prometido que recibiremos la victoria eterna, el triunfo por los tiempos de los tiempos hasta la eternidad. Porque de la mano de Yeshua somos más que vencedores. Obedezcamos la palabra, sigamos la palabra. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos de nuestro sueño, de nuestro adormecimiento, de nuestro tambaleo de borrachos. Es tiempo de obedecer la palabra del Señor y mostrar la santidad que nos exige el Todopoderoso. Porque cuando estamos en santidad, Él sale a nuestra defensa. Él es nuestro baluarte y nuestro guardador. Él es nuestra torre fuerte. No nos engañemos a nosotros mismos creyendo que una doctrina, una iglesia, una denominación es lo que nos guarda.
la que nos guarda en la santidad que viene como fruto de la obediencia a la preciosa Torá, a la palabra de nuestro Dios eterno. Con amor, con mucho amor se los digo, obedezcamos a la palabra. No hay mucho tiempo, no queda mucho tiempo. Estamos muy cerca de la venida de Yeshua. Y esa venida viene con recompensa, premio o castigo. Esa es la verdad. Así el mundo se quiera burlar y el mundo lo haya convertido en un objeto para sembrar duda, el Señor viene con su recompensa, coronas para sus hijos y condenación eterna para aquellos que se levanten contra la palabra. Bendiciones, mis hermanos. Ojo, porque la comodidad de hoy puede ser la condenación eterna y la persecución de hoy puede ser la salvación de nuestras almas. Bendiciones. Shalom. Bendiciones, hermanos, que el Señor los bendiga a todos los que vayan a escuchar este mensaje y los edifique. Somos 12 tribus. Shalom.